Hola, profe, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, se nos hizo corto de ayer a hoy, ¿no? Hola, profe. Parece que recién terminamos la clase. Hola. Bueno, hoy es 9, ¿no? 9 del 9. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo vamos? Cuéntenme, a ver qué impresión van teniendo, si se va entendiendo el tema y todo eso. Micaela está, ¿no es cierto? Sí. Delfina, está Carla. Mm, mm, Eva no está. Antonella sí. Lucía tampoco. Rocío no. Y Sergio sí. Bueno, chicos, ¿han podido mirar algo? ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que vimos ayer? ¿Cómo va el tema? A ver, cuenten, así vamos detectando cuáles son las dificultades, ¿no? Y partimos desde ahí. Miren que si ustedes no dicen las dificultades, nosotros vamos a creer que está todo espectacular, ¿eh? Bueno, yo me preparé un diagnóstico para hoy, para ver cómo fue la clase de ayer. Es muy sencillo, lo vamos a hacer, por supuesto, en conjunto ahora, al inicio de la clase, pero es para nosotros, para mí principalmente, que estuve a cargo de esta clase, pero también es para ustedes, para ver si van entendiendo lo que vamos explicando, ¿no? Y podemos avanzar sobre cuestiones que están bien. A ver, si no me equivoco, Carla, vos no estabas ayer, ¿no es cierto? No, profe, yo no me pude conectar ayer. Bueno, fíjate en la plataforma, vas a encontrar el archivo que incluye la clase de ayer y también la de hoy, ¿sí? Está todo junto eso. Y Sí, por ahí tendrías que mirar, porque bueno, la clase de hoy no sé cuánto vas a poder entender si no has mirado la de ayer, eh, del teórico de la guía, ¿sí? Eso está, a ver, no sé si ustedes ya lo miraron, en la parte teórica está como bastante detallado esto justo, así que por ahí, después de Hieldal, a ver, empieza en la página 21 y debe ser como hasta la 30 más o menos, sí, hasta la 30. De la 21 hasta la 30 en la parte teórica está explicado, ¿sí? No de la manera que yo lo expliqué, pero vas a poder seguir con eso y el PDF que mandamos a la plataforma. ¿Alguien más faltó ayer? De los que han venido hoy, no, ¿no es cierto? Clara vino ayer y hoy no. Victoria vino ayer y hoy no. Bueno, más que nada porque por ahí agarrar un tema así, como a la mitad, no sé si va a ser fácil. Bueno, parece que no entra nadie más ahora, así que vamos a ir compartiendo la pantalla. Yo les decía, voy a presentar una consigna que en realidad la van a ver entre los problemas, un poco modificada, porque no llegamos a terminar el tema, lo vamos a terminar hoy.
Espérenme porque no me deja abrir. Ahí me parece me va a dejar. Está como lenta. Tengo abierto el archivo, pero no se ve, ¿no es cierto? No, claro, Fe. Ay, no sé por qué no me lo deja sostener. Ahí me parece que quedó. Está raro hoy esto. Bueno, cuando lo saco se me va. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver otra vez. A ver qué pasa. No sé por qué me saca el archivo el PDF. El PowerPoint en realidad. Discúlpenme. Voy a tener que mirar por qué no abre esto. Qué raro, nunca me hizo esto. Ahí quedó, me parece. ¿Ustedes ven la pantalla, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, voy a intentar otra vez. Vamos de nuevo. Ahí debería aparecer. Sí, ahora sí. Ay, bueno, menos mal. Bueno, la consigna, a ver, vamos a ir concentrándonos en cada una, la vamos a leer. Dice, se entregan a un químico para su análisis diversas muestras, advirtiéndole que pueden contener hidróxido de sodio, carbonato de sodio, bicarbonato de sodio o mezclas compatibles de estas sustancias. ¿Sí? O sea, lo que dice la consigna es que puede tener individualmente alguna de ellas o las mezclas compatibles. ¿Se acuerdan cuáles son? Las dos mezclas compatibles. Carbonato e hidróxido. Carbonato de hidróxido sería una posibilidad, ¿no? O la otra, ¿cuál es? La otra opción, Carbonato y bicarbonato. bicarbonato, exacto, ¿sí? Las mezclas compatibles son hidróxidos con carbonatos o carbonatos con bicarbonatos, ¿sí? No pueden coexistir porque reaccionan hasta que haya alguno de los dos que se agote, los hidróxidos con los bicarbonatos. Bien, junto con otras sustancias inertes. Eso significa que son sustancias que no van a reaccionar con el ácido, ¿sí? Entonces, son sustancias inertes al ácido, no van a generar un consumo de ácido clorhídrico. A partir de los datos que se indican a continuación, vamos a identificar las sustancias, ¿sí? O sea, hoy, con lo que hemos abordado ayer, podemos llegar hasta ahí, que es decir, cuál es la composición cualitativa de la mezcla, ¿no? Hasta acá. Entonces, una muestra A, como dato, nos da que fue necesario agregar 15,30 mililitros de ácido para que se produjera el viraje de la fenolftaleína. Y dice, hubo que añadir 33,20 mililitros más para completar la neutralización frente a eliantina. O sea que tendríamos una situación, me voy a ir a alguna imagen anterior, 15,30 y 33,20 más, dice, ¿no? Vamos a decir 15 y 33, para hacerlo más redondo. ¿En qué situación estaríamos de todas estas posibilidades que tenemos? Tendríamos un gasto de 15,3 hasta fenolftaleína y después dice 33 mililitros más
frente a eliantina. Sería una curva de algún tipo así, que tenemos una sola especie, que son esas que están escritas en azul al lado, o tendríamos una situación de alguna de estas dos que son mezclas. ¿Qué les parece? Es una mezcla, profe. Acá dice Sergio que es una mezcla. Bien, ¿y cómo nos daríamos cuenta así, para que quede claro para todos, que es una mezcla y no es una sustancia pura? Por los volúmenes que se gastaron. Los volúmenes que se gastaron, ¿cómo son? Son diferentes. En cada etapa, ¿no es cierto? O frente a cada indicador. Son diferentes frente a cada indicador. Fíjense que cuando tenemos gasto para ambos indicadores y los gastos son idénticos, ¿sí? O podríamos decir que el volumen gastado frente a eliantina justo es el doble que el de la fenolftaleína, entonces habría una sustancia sola, que es el carbonato. Pero ¿cuál de estos dos casos sería el que nos corresponde entonces, según el enunciado? Voy a cerrarme la ventana, porque hay mucho ruido. Pasa un avión ahora. El primer gasto, dice, frente a fenolftaleína, era de alrededor de 15, ¿no es cierto? Y después dice, cuando se decolora la fenolftaleína, se gastan 33 mililitros más. Ese más, tengan cuidado en las consignas, significa que se tituló en un mismo Erlenmeyer, como vimos ayer en el video, ¿no es cierto? Y una vez que se decoloró, se siguió titulando y se contó eso que se gastó frente a eliantina únicamente, ¿sí? Ese más significa que es contado desde acá. ¿Se interpreta? Entonces estaríamos con un gasto mayor en la segunda etapa que en la primera. Y eso da cuenta de que la mezcla es de carbonatos que se titularon hasta el punto final de la fenolftaleína y de bicarbonatos que se titularon frente a eliantina y que fueron más porque en realidad resultaron ser la suma de los que se venían titulando hasta acá y continuaron titulándose, más los que había inicialmente. ¿Se entiende eso, chicos? Digan, por favor, para estar seguros de que vamos bien, ¿no? Y si no, lo explicamos. Pero exprésense, por favor, les pido. Sí, profe, se entiende. Bueno, bien, vamos a ver si entienden ahora la muestra B. A ver, la voy a agrandar un poquito, creo que me da el espacio. Dice, muestra B, con fenolftaleína como indicador, se consumen 24,30 mililitros. Una segunda muestra, es decir, ahora estoy en otro Erlenmeyer, requirió 48,60 mililitros con eliantina como indicador. O sea, el método Worder permite hacer todo en un mismo Erlenmeyer, que fue como lo vimos en el video, pero también, si uno desea, puede tomar alícuotas distintas, en una trabajar con fenolftaleína y en otra trabajar con eliantina, ¿no? Y ese sería el caso de esta muestra. ¿Qué les parece a ustedes? En la muestra B, ¿qué habrá? ¿Es una muestra de carbonato puro? Es carbonato puro, claro. El enunciado podría haber sido así. Con fenolftaleína como indicador, se consumen 24,30 mililitros. Y luego se agrega eliantina y se consumen 24,30 mililitros más. ¿Sí? En este caso,
yo les traje una opción diferente para que se acuerden de que pueden en los enunciados trabajarse indistintamente, ¿no? Y que tengan la muestra de cómo trabajar con cada una de esas opciones. Exactamente, los dos gastos, digamos, pensando en las dos mesetas, son iguales. A ver, ¿dónde están las curvas acá? O sea que estaríamos en esta situación, ¿sí? Les decía, podemos decir que se gastaron 24,30 acá y en otro Erlenmeyer se gastó desde el inicio 48,6 mililitros hasta acá, frente al Liantina, ¿sí? Bueno, y vamos a la muestra C. Agrandemos un poco esto, a ver si se ve bien ahí. Es la que está en violeta, dice agregando fenolftaleína, no se produjo cambio de color. No se produjo cambio de color. Con eliantina se consumieron 38,50 mililitros de ácido. ¿Puede ser Y una mezcla de bicarbonato? una muestra de bicarbonato. No habría una mezcla, ¿no es cierto? Porque no hay. Si no hay consumo de fenolftaleína, no hay ni hidróxido, que es la base fuerte, ni hay carbonatos, porque van a tener un pH mayor a 8,30. ¿Sí? Entonces, si ya está diciendo que agregando fenolftaleína no se produjo cambio de color, o sea, la fenolftaleína quedó incolora, le ponemos eliantina, se pone de tono amarillo y se consumen 38,50 mililitros de ácido. O sea, lo único que hay ahí es bicarbonato. ¿Sí? Entonces estaríamos en cuál de las situaciones. Mezclas son estas dos, ¿vieron? Entonces estaríamos en una sustancia pura, una solución de bicarbonato nada más. ¿Está? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bueno, de esto hablamos ayer, de la composición cualitativa. Nos queda, la verdad, lo más cortito ahora. Si identificamos esto bien, es bastante sencillo pensar en lo que falta, que es ahora. Decir, bueno, ya sé que hay. Tengo que ver cómo calculo cuánto hay, ¿sí? Ya sea de una sustancia única o de una mezcla. Bueno, no habrá entrado nadie, ¿no? Sí, Victoria quiere entrar. Yo cuando comparto la pantalla no veo. Bueno, hola Victoria, ¿me escuchás? Hola, buen día. Sí, Buenos días. Bueno, continuemos entonces. Vamos ahí. A ver, acá hay una cosa que es importante, que yo no la dije al principio porque dije, esto va a quedar como un dato suelto, pero ahora que ya construimos ayer la curva de carbonatos, y que estamos hablando de mezclas alcalinas, sí quiero que les quede bien esto claro. Ustedes se acordarán que en algún momento vimos cuáles eran los requisitos de las volumetrías, que sean reacciones completas, que sean rápidas, que tengan una manera de visualizarse el punto final. Bueno, ahora acá, para que se titule una mezcla y para poder ver esas dos mesetas bien definidas y encontrar una porción de la curva que sea vertical lo suficientemente grande como para hallar un indicador, se tienen que cumplir dos condiciones más. Una es que la constante del ácido 1 de la especie que esté siendo titulada sea menor a 10 a la menos 2. Y la otra es que la relación entre las dos constantes sea mayor o igual a 10 a la 4.
la relación entre las dos constantes. ¿Sí? Si ustedes, a ver, les voy a, para no decirles esto en el aire que resulta complicado entenderlo, lo voy a ir a buscar, discúlpenme. Vamos para arriba, a donde tenemos estas constantes escritas, las dos. Porque estos números, creo que acá, no. Algunas de estas imágenes del principio eran, pero no me acuerdo cuál ahora. Bueno, no me va a quedar otra, ya la voy a encontrar. Una constante es del orden de 10 a la menos 7. La otra constante es del orden de 10 a la menos 11. A lo mejor está después y no antes. Acá la encontré. Una constante, la constante 1, es del orden de 10 a la menos 7. Y la otra constante, la 2, ¿no? Donde están coexistiendo las especies bicarbonato y carbonato, es del orden de 10 a la menos 11. ¿Sí? Entonces, si hacemos el cociente, como está propuesto acá, entre la constante 1 y la constante 2, nos da un valor que tiene que ser mínimamente mayor o igual, al menos, a 10 a la 4. ¿Sí? Si no, esas dos mesetas no son bien definidas y por lo tanto se achica en la parte vertical y nos impide ver el cambio de color nítido en el punto final. ¿Sí? Si la parte vertical es muy estrecha, no alcanza a tener 2 unidades de pH, que es la condición, y se hace más bien inclinada en lugar de ser bien vertical, eso dificulta la notoriedad del punto final porque el indicador va virando, va cambiando de color de una manera muy gradual, gota a gota. ¿Sí? No se hace bien notorio. No es que con una gota ya se produce el cambio de color. Entonces, estas dos condiciones, ténganlas en mente porque dan cuenta de la factibilidad que tiene un sistema, una mezcla, de poder ser resuelto mediante una titulación. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar ahora, aunque sea, a ver, de alguna manera para revisar cómo lo haríamos, porque lo van a hacer mañana en la parte práctica puntualmente a esto, y yo lo que quería era, desde el punto de vista teórico, decirles cuáles serían los pasos, aunque mañana lo van a resolver, y por ahí tener la ayuda de cuáles son los pasos les permite entender mejor mañana la construcción de esta curva, ¿no? Que tiene una metodología que es similar a la que hicimos ayer de carbonato solo, ¿no? Ayer construimos la curva donde estaba la única especie era carbonato. Y ahora vamos a hacer la descripción de la mezcla hidróxido y carbonato. Y mañana la van a construir. Entonces, fíjense que acá van a tener como el procedimiento, que lo voy a leer porque la verdad que está chiquito, pero quería ponerlo de alguna manera. Bueno, en la región 1 de la curva, lo primero que vamos a titular es la base más fuerte. Si hay hidróxido y carbonato, van a gastarse primero volúmenes de ácido para titular el hidróxido, ¿sí? Entonces, dice, en solución solo existe hidróxido y carbonato sin reaccionar. ¿Sí? Vamos a estar acá en la región 1 con 0 mililitros de valorante, es decir, es el primer pH que queremos calcular. La concentración de protones se calcula en función de la concentración de oxidrilos presentes en el medio. ¿Está? Acá, mañana van a ver en la parte práctica que el origen de los oxidrilos son, por un lado, los que vienen de la base fuerte, y por otro lado,
Ayer planteamos que los carbonatos se hidrolizan y generan oxidrilos. Pero ustedes piensen que cuando están las dos reacciones a la vez sucediendo, es decir, la disociación de la base fuerte y la hidrólisis de los carbonatos, esta última, o sea, la hidrólisis de los carbonatos, es una reacción de equilibrio que va a ser desplazada hacia la izquierda notoriamente por la presencia de hidróxidos provenientes de la base fuerte. Así que el aporte inicial dado por la hidrólisis de los carbonatos podrá ser desestimado, ¿sí? Podrá ser insignificante frente al aporte de la base fuerte. O sea que el cálculo de pH va a tener que ver con el contenido de hidróxido en el punto inicial. Después vamos a tener una región 2 donde van a suceder las dos cosas, chicos. Primero se van a titular los hidróxidos y luego los carbonatos. No vamos a notar por el cambio de color de un indicador cuando una cosa termina y comienza la otra, ¿sí? Porque vieron que la primer parte de la meseta en realidad, es más larga, más prolongada que la segunda meseta, ¿sí? En la primer meseta se titulan ambos a la vez. Entonces, cuando agregamos una cantidad de valorante X, supongamos 10 mililitros, se van a neutralizar primero los hidróxidos. Cuando se está por neutralizar todo el hidróxido, se debe considerar el aporte de los oxidrilos generados por la hidrólisis de los carbonatos. Es decir, ahí ustedes van a ver que cuando quede muy poca cantidad de hidróxidos sin titular, el aporte de los oxidrilos de la hidrólisis de los carbonatos comienza a ser relevante en un punto, ¿sí? Entonces, no vamos a desestimarlos, sino que vamos a considerar las dos reacciones. Los oxidrilos que quedan sin neutralizar de la base fuerte más los oxidrilos provenientes de la hidrólisis de los carbonatos. ¿Está? Luego, cuando ya no haya hidróxido proveniente de la base fuerte, en una segunda instancia de esa misma meseta, se va a calcular la concentración de oxidrilos solo provenientes de los carbonatos, ¿sí? O sea, todo eso va a tener esa meseta. Para que ustedes se ubiquen, estaríamos haciendo la curva esta, que está acá a la izquierda, que va a tener, les decía, la primer meseta más prolongada, donde en un primer tramo titulamos hidróxidos y en un segundo tramo titulamos carbonatos. ¿Está? Ambos titulados en este sector, en esta región 2, y ningún cambio de color aparecerá cuando terminen de titularse los hidróxidos y comiencen los carbonatos, ¿sí? Es decir, que los estamos titulando juntos, frente a fenolftaleína. Cuando la fenolftaleína vira, es porque se terminaron de titular los carbonatos, ¿sí? Eso es equivalente a este punto que construimos ayer. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. De acá en más, la curva se convierte en la que nosotros hicimos, ¿sí? O sea que vamos a tener una región 3, donde solo hay carbonatos, donde se ha neutralizado todo, acá la subdivide a estas regiones, discúlpenme, la subdivide, la región 2 le llama solo a la parte de hidróxido, la región 3 solo a la parte donde hay titulación de carbonatos, ¿sí?
la región 4, donde se titula el carbonato a bicarbonato, donde hay un buffer. La región 5 la llama punto de equivalencia, es decir, le va dando numeraciones a una por una, ¿no? Lo hace más detallado. Nosotros entonces estaríamos ya en la región donde tenemos solo bicarbonato, que se acuerdan que ayer dijimos que el bicarbonato es un anfolito y que por eso cuando hay solo un anfolito, el pH acá no depende de la concentración de ese anfolito, sino de las dos constantes. ¿Sí? Entonces, en la región 5, que es el punto de equivalencia que nosotros lo hacemos notorio por el viraje de fenolftaleína, vamos a calcular la concentración de protones, no sé si lo recuerdan, con la raíz cuadrada del producto de la K1 por la K2. ¿Está? Ahora sí, vamos a pasar a la segunda región de meseta, ¿no? Que llama acá región 6. Esta región 6 es la comprendida entonces entre el primer y el segundo punto de equivalencia, donde gradualmente se van titulando los bicarbonatos a ácido carbónico. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos bicarbonato y ácido carbónico, o sea que vamos a tener en juego una constante de ionización del ácido que es la 1. ¿Sí? Acá vamos a trabajar con la primera constante de ionización. Vamos a pasar por una región donde tenemos la meseta, donde tenemos la región de la media titulación o de la media valoración, a donde van a estar igualmente concentradas las dos especies del par conjugado, ¿sí? Hasta que gradualmente va a ir creciendo la cantidad de ácido carbónico. Y vamos a estar llegando a la región, que acá sería la 7, del segundo punto de equivalencia, donde todo se transformó en ácido carbónico. ¿Sí? Se dan cuenta que esta segunda parte es idéntica a la que construimos ayer. Y cuando solo hay ácido carbónico, tenemos la concentración de protones. ¿Sí? Acá hay un error, chicos, es la K1, ¿eh? Miren, lo estoy mirando ahora. Esto en realidad lo corté de la guía y lo pegué acá para tenerlo como... es la 1. Se calcula a partir de la constante de ionización 1 del ácido carbónico. Bueno, en esta región hay ácido carbónico más protones en la región 8 porque ya estamos agregando exceso, ¿sí? Así que la ionización del ácido carbónico en la región 8 va a ser desestimada porque la concentración de protones en exceso del clorhídrico hace que el ácido carbónico más débil se ionice menos aún, ¿no? Por el exceso de protones que hay. Es decir, esa constante hace que el equilibrio se desplace un poco más hacia la izquierda y no provee protones al medio en una concentración significativa, y entonces solo ahí consideramos el aporte de protones del ácido fuerte, ¿ah? Para calcular el pH en cada punto. O sea que ustedes mañana lo que van a hacer con Jimena en el práctico, así no me ven por un día a mí, es construir esta curva completa, ¿sí? La de hidróxido con carbonato. Y tienen esas 8 regiones porque las subdividimos a esta región, ¿sí? En varios tramos, ¿está? Por eso tenemos 8 regiones, van a calcular 8 puntos ustedes. Si uno quiere, calcula más, en vez de calcular un solo punto acá, por ejemplo, en esta región 6, ¿sí? Calcula 2 o 3 y queda la curva mejor resuelta, ¿no? Pero bueno, por lo menos calculamos uno para que ustedes sepan cómo se calcula, como hicimos ayer. Bueno,
Cuando uno tiene que calcular esa curva, ahora voy a ir a los aspectos cuantitativos, vamos a tener que plantear todas las reacciones que se van a ir dando, ¿no? Con sus respectivos equilibrios. Así que yo se las voy a dejar acá ya planteada para que ustedes mañana dispongan de ellas, las puedan mirar, entender. Las reacciones de titulación son, en la primer fase se va a dar la neutralización de los oxidrilos, gastando ya un volumen de ácido valorante. En la misma primer meseta se va a ir produciendo esta neutralización de los carbonatos gradualmente, consumiendo otra cantidad extra de protones valorantes, hasta que todo el carbonato sea transformado en bicarbonato. ¿Está? O sea que estas dos primeras reacciones se van a dar durante, en el laboratorio ahora pensando, ¿no? Durante todo el tiempo que estemos agregando ácido hasta el viraje de fenolftaleína. ¿Se entiende eso, chicos? Estas dos reacciones, la primera y la segunda, ocurren hasta viraje de fenolftaleína. ¿Eso está claro? Sí, profe. Cuando todo esté como bicarbonato, habremos gastado una cantidad de ácido que lo vamos a medir y lo vamos a registrar. Acá agregamos heliantina. Está amarilla la solución porque hay bicarbonatos y vamos a empezar a, de nuevo, gastar ácido valorante hasta que vire la heliantina a rojo, rosado, naranja, no sé cómo lo verá cada uno, pero cambia de color, deja de estar amarilla para pasar a un color diferente. Bueno, ahí, cuando eso ocurre, la cantidad de ácido gastado habrá sido suficiente para que todo el bicarbonato pase a ácido carbónico. ¿Está? Y vamos a anotar ese gasto, que por supuesto va a ser, miren esto ahora, menor que el que habremos gastado frente a fenolftaleína. ¿Sí? Ese segundo tramo va a ser menor, pero va a ser igual este gasto a este gasto que no pudimos medir, ¿sí? Porque la cantidad de carbonatos que había, ¿sí?, va a generar un gasto en la primer titulación del carbonato que va a ser idéntico a este segundo tramo. ¿Se entendió eso? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetirlo? ¿Cómo no? Vieron que yo les dije hoy que este consumo lo podemos medir, que pinté ahí, porque es el consumo frente a heliantina. ¿Sí? Sí. No sé qué es lo que tenés, fotos de cambio de color. Bueno, espérame un segundito, Marianela, si querés. No, más que nada para que, digamos, lo del cambio de color, de alguna manera igual ayer lo vimos en el video, pero viene bien que tengas tus fotos bárbaro, está buenísimo para ilustrar esto. Pero quiero responder, no me acuerdo quién me preguntó. ¿Puede ser Antonella? Sí, profe, yo. Ay, bueno, voy conociendo ya las voces entonces, porque no los veo. Digo, no quiero distraer la atención en este punto que justo es clave para darnos cuenta de cómo cuantificamos, ¿no? Ya identificamos la muestra, sabemos que hay hidróxido y carbonato. Ahora lo que tenemos que descubrir es qué método usamos para decir cuánto hay de cada uno. Y yo digo, en el laboratorio esto es medible, porque nosotros
sabemos cuánto gastamos de ácido para que pase todo de hidrógeno carbonato o bicarbonato a ácido carbónico. Y esto lo medimos frente a heliantina. ¿Sí? Es decir, nosotros sabemos cuánto ácido gastamos desde que se decoloró la fenolftaleína, que fue acá, en este punto, hasta que cambió de color la heliantina, que fue acá. ¿Sí? Entonces, vamos a poder medir este volumen gastado ahí, en esa reacción. Y entonces, fíjense que este volumen gastado en esta reacción, también sabemos que es exactamente el mismo que se hubiera gastado en esa reacción. Pero que ese no lo pudimos medir, porque esta reacción ocurrió en la misma meseta que esta primera reacción. ¿Se acuerdan? Voy a la curva. Estamos en esta curva, ¿sí? Que la tengo más arriba, a ver, un poquito más grande. Déjenme ver si era esta. Sí. La tenemos acá de ayer, ¿no? Estamos en esta curva. En esta primera etapa, donde medimos el gasto frente a fenolftaleína, estamos titulando hidróxidos y carbonatos. Pero no podemos discernir cuánto se gastó de hidróxido y cuánto de carbonato, porque lo único que vemos es el cambio de color cuando ya estamos acá, ¿sí? Cuando ya hemos titulado las dos cosas. Acá están las dos reacciones. Cuando hemos titulado esto y esto en su conjunto, ¿no es cierto? Cuando las dos cosas fueron tituladas, nosotros nos avivamos de eso, que eso ocurrió porque se decolora la fenolftaleína. ¿Está bien? Después seguimos titulando y tenemos un gasto que lo vemos con la heliantina, que se debe esta segunda meseta a esta reacción que está acá al final. ¿Sí? Esa es la reacción del viraje de heliantina. Esta segunda reacción la podemos medir, es decir, nosotros vamos a ver cuál es este volumen gastado de ácido. ¿Sí? Y podemos decir que este volumen gastado acá fue el mismo gastado acá. ¿Sí? Es decir, gastamos la misma cantidad de ácidos en esta reacción que en esta reacción. ¿Sí? Porque el carbonato consumió la misma cantidad de moles para pasar a bicarbonato que después para pasar a ácido. ¿Eso se entiende? Sí, profe. ¿Seguro todos lo entienden? A ver, me voy a animar a poner un ejemplo, cualquiera. Supongamos que acá hemos gastado 6 mililitros hasta que se decoloró la fenolftaleína. Gastamos 6 mililitros, ¿sí? Se decolora la fenolftaleína, le agregamos heliantina y consumimos ácido y consumimos 2 mililitros más de ácido hasta que la heliantina pasa a rojo. ¿Sí? Entonces, estos 2 mililitros, nosotros sabemos que son consumidos en esta reacción. En esta reacción. ¿Está? Pero entonces, eso nos hace pensar que de estos 6 que habíamos consumido frente a fenolftaleína, 2 se gastaron para esta. ¿Se entiende? Porque son los mismos que gastamos después frente a heliantina. ¿Sí? Así que ya sabemos que de los 6 que se gastaron frente a fenolftaleína, 2 los gastó el carbonato. Con lo cual podríamos inferir que 4 se gastaron ahí. ¿Se entendió el razonamiento? Sí, profe. ¿Está? Entonces así podemos descubrir de esa mezcla cuánto es
el ácido consumido por la base fuerte hidróxido y cuánto por el carbonato, la base débil. ¿Está? Entonces, en ese ejemplo mío, serían 4 mililitros gastados por el hidróxido, ¿sí? Después se gastaron 2 para titular los carbonatos hasta bicarbonato y otros 2 para que los bicarbonatos se terminaran de titular hasta ácido. ¿Sí? No vimos cuándo terminaron de titularse los hidróxidos y empezaron los carbonatos, pero podemos descubrir cuánto es esto porque tenemos acá la otra parte de la meseta para hacerlo. ¿Sí? Bueno, esa es la estrategia que se usa, para poder deducir cuánto hay cuantitativamente de cada uno cuando tenemos esta mezcla de hidróxidos y carbonatos. Así que ahora vamos a ver los números que ustedes van a sacar mañana también. Esto lo van a usar mañana para sacar los problemas. Entonces, ¿cómo se resuelve cuantitativamente una mezcla mediante este método de Worder, que es el que estamos viendo, cuando tiene hidróxido y carbonato? Frente a fenolftaleína se valora con una solución patrón secundario, ¿no?, de ácido fuerte. ¿Y qué se valora? Se valoran, vamos a plantear siempre las dos reacciones, los hidróxidos y los carbonatos. Entonces, el volumen frente a fenolftaleína lo vamos a conocer, ¿sí? Vamos a pensar en esos 6 mililitros que yo puse recién para tener algo más presente, ¿no? Y nosotros sabemos que, ahora escúchenme sin mirar toda esta cuenta, los miliequivalentes de ácido que se consumen frente a fenolftaleína son iguales a los miliequivalentes, ¿sí?, de hidróxidos, porque se valoraron en su totalidad, ¿sí?, más la mitad de los miliequivalentes de carbonato, porque la otra mitad las vamos a valorar frente a eleantina. ¿Está? Entonces, en el punto de equivalencia, en el primer punto de equivalencia, nosotros tenemos esa igualdad. Digo de nuevo, los miliequivalentes de ácido clorhídrico usado como patrón son iguales a los miliequivalentes de las cosas que valoramos, que son los hidróxidos más la mitad de los carbonatos, porque no lo hacemos llegar hasta ácido carbónico, lo hacemos llegar con fenolftaleína hasta el bicarbonato, ¿sí? Entonces, en lugar de decir miliequivalentes de ácido, ahora sí vengo a la imagen, vamos a decir lo que es igual, lo vamos a reemplazar a los miliequivalentes por volumen gastado frente a fenolftaleína por normalidad del valorante, ¿sí? En lugar de decir miliequivalentes de ácido, vamos a decir volumen por normalidad, ¿está? Y eso, mantenemos la igualdad, es igual a los miliequivalentes de la base fuerte más la mitad de los miliequivalentes de carbonato, ¿está? Eso es lo que corresponde a la primera etapa. Entonces, si nosotros tenemos la normalidad del valorante porque ya lo hemos normalizado y la conocemos, y conocemos el volumen gastado frente a fenolftaleína, podríamos tener, haciendo ese cálculo, este valor, ¿no?, esta suma. Esto se convierte en un número. Entonces, vamos a la segunda etapa. En la segunda etapa, a esa misma muestra le añadimos eleantina y valoramos, terminamos de valorar, y lo que estamos llevando adelante es esta valoración, la última, para llegar a ácido, ¿sí? Si sumáramos el gasto de fenolftaleína, que es hasta este punto, más eso último que gastamos frente a eleantina,
tendríamos el gasto de eleantina total, ¿sí? En mi ejemplo que puse hoy, el gasto de eleantina serían 2, ¿se acuerdan? Más los 6 iniciales serían 8 mililitros. Es decir, acá, chicos, estamos considerando el volumen de eleantina total, ¿sí? Total. Entonces, como estoy considerando el volumen de eleantina total, lo que estoy valorando es todo esto, ¿no? Los hidróxidos iniciales, los carbonatos y los bicarbonatos. Así que en la igualdad voy a poner volumen de eleantina por normalidad es igual a los milequivalentes de ácidos totales, que son iguales a los milequivalentes de la base más todos los milequivalentes de carbonato, es decir, la primera mitad y la segunda mitad. ¿Tá? Estamos considerándolo todo completo. Bueno. Con estas dos ecuaciones, ustedes pueden calcular la cantidad de milequivalentes de carbonato solo, ¿sí? O de hidróxido solo, individualmente, porque tienen dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Así que metiendo una en otra, eso no se preocupen, porque con números es más fácil que viéndolo así, lo van a poder hacer. ¿Ah? ¿Cómo vamos? A ver qué dudas hay, chicos. No puedo creer que nadie tenga dudas. Porque esto a veces cuando se llega a este punto se hace difícil imaginárselo sin números, ¿no? Bueno, esta ecuación no dejen de pensar que refiere al volumen de eleantina, si la usan así, refiere al volumen de eleantina total, el volumen gastado de ácido frente a eleantina en total. Es decir, si ustedes van a usar esta ecuación, van a tener que considerar el volumen de eleantina, me voy a la curva, estamos en esta, el volumen de eleantina contado desde cero, ¿sí? No este tramo, sino el volumen de eleantina contado desde acá, porque están considerando que han titulado frente a eleantina los hidróxidos, los carbonatos y los bicarbonatos, ¿sí? Por eso estamos hablando del volumen de eleantina total. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Profe. Bueno, si no, tenemos que considerar la otra opción, no pretendo hacer más lío, ¿no? Pero la otra opción sería decir que en la segunda etapa individualmente pensando en el gasto solo de eleantina, a ver, a lo mejor a alguien le resulta más fácil pensarlo así, puede ser, y es lo mismo, es decir, si están solo considerando esta reacción, que es la que ocurre en la segunda etapa, entonces ahí dirían, el volumen gastado de ácido frente a eleantina, y piensan solo en ese tramito, multiplicado por la normalidad del valorante, corresponde a la otra mitad de los milequivalentes de carbonato, ¿sí? Es decir, a los que están valorando en esta etapa, ¿sí? Y entonces ahí pueden sacar cuál es esa mitad de los milequivalentes de carbonato porque tienen una sola incógnita, ¿sí? El volumen lo conocen, la normalidad la conocen, y eso va a ser igual a la mitad de los milequivalentes de carbonato, los que están valorando ahí.
Como van a calcular esa mitad, la multiplican por 2 y tienen los 1000 equivalentes de carbonato totales, ¿sí? Eso puede resultar hasta más fácil. Lo que pasa es que yo puse esto así porque es lo que está en la guía. Y me parece que ustedes se van a agarrar de lo que está en la guía porque lo van a tener ahí a mano para calcularlo y entonces había que presentarlo antes para que lo entiendan, ¿no? ¿Sí? Cada uno después va a terminar resolviéndolo como le guste a esto, como le guste más, o en forma individual por etapas o en forma total como está acá en la guía. Bueno, vamos a hacer lo mismo para el otro caso. A ver, estoy acá. Vamos a pensar ahora en la otra mezcla, carbonato y bicarbonato. Vamos a pensar ahora en que no tenemos hidróxidos, así que los primeros que se van a titular son los carbonatos. Frente a fenolftaleína se valoran únicamente los carbonatos entonces. Y vemos el punto de equivalencia, digamos, como punto final frente a fenolftaleína cuando todo es bicarbonato. ¿Sí? Así que el gasto que consumimos de ácido, el volumen que consumimos de ácido frente a fenolftaleína, multiplicado por la normalidad del ácido, nos va a dar igual a los 1000 equivalentes de ácido consumidos frente a fenolftaleína, que son iguales a la mitad de los 1000 equivalentes de carbonato. Digo la mitad porque la otra mitad se consume frente a heliantina. Se valora frente a heliantina. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá lo que hacemos es solamente pasar este 2, que está dividiendo, multiplicándolo a la izquierda, ¿no? Como vamos a tener la mitad, cuando la multipliquemos por 2, vamos a tener la totalidad de los 1000 equivalentes de carbonato. ¿Eso se comprende? Estamos acá, estamos en esta curva. Ahora, tenemos esta mezcla y vamos a estar titulando los carbonatos hasta viraje de fenolftaleína. Entonces, eso que se gasta acá, que se mide, lo multiplico por la normalidad del ácido y me da los 1000 equivalentes de ácido que se consumen para esta reacción, que corresponde a la mitad de los equivalentes de carbonato. ¿Está? Ahora vamos a ir al otro gasto del indicador. Fíjense que en esta meseta, que es más amplia, voy a estar titulando la otra mitad, que yo ya conozco cuál es, ¿sí? Si yo gasté acá 3 mililitros, para decir, yo ya sé que voy a gastar otros 3 en la otra mitad, ¿sí? O sea, para llevar adelante esta reacción. Pero esta titulación frente a heliantina me va a consumir un poco más, porque en realidad yo estoy titulando los bicarbonatos que me consumen los 3 mililitros que provienen de la reacción anterior, pero además, inicialmente en la muestra también había bicarbonatos. Entonces, ese volumen extra que voy a gastar se va a deber a los bicarbonatos iniciales. ¿Sí? Entonces, por eso es que esta meseta se hace un poco más larga. ¿Tá? Titulo lo que viene de la valoración anterior más lo que viene del inicio, es decir, los bicarbonatos que inicialmente había en la muestra. ¿Ah? Hasta ahora, lo que hicimos en el cálculo es averiguar cuánto es esto. Y por lo tanto, inferimos que va a haber otra cantidad igual acá. ¿Eso se comprende?
Bueno, vamos a la segunda etapa entonces. Se añadió eleantina, ¿sí? Y como esta metodología está considerando el total, me vuelve a poner acá la primera reacción, ¿sí? Esta es la que hicimos frente a fenolftaleína, y ahora frente a eleantina se van a llevar a cabo dos reacciones, que son iguales, ¿sí? Esto se refiere al bicarbonato que proviene del carbonato original, o sea, este, y esta reacción, que es idéntica y se refiere a, y se lleva adelante en la misma etapa, por supuesto, se refiere al bicarbonato original. ¿Está? Entonces, si contamos el volumen de eleantina total desde el inicio y lo multiplicamos por la normalidad del valorante, vamos a tener los miliequivalentes de ácido gastados en total, que son iguales a los de carbonato, primera etapa, más los de bicarbonato iniciales. ¿Sí? Así que acá tenemos otra ecuación que nos va a permitir hacer el cálculo de la cantidad de bicarbonatos y carbonatos. ¿Está? Yo traje un problema para quedarme un poco más tranquila de cómo va esto. ¿Sí? Lo vamos a hacer ahora. ¿Quieren que paremos un segundo? ¿Cómo van? Como usted quiera, profe. Bueno, yo por mí siempre sigo para terminar mejor antes y que tengan un recreo. ¿Tienen clase después hoy? Sí, profe. A las 11. Bueno, entonces hacemos este problema, lo miramos un poco para que me crean cómo usamos esas ecuaciones por ahí, ¿no? Cómo lo podemos resolver. A ver, se trata de una muestra sólida de 5 gramos que es disuelta en un solvente adecuado, que es llevado a un volumen de 200 mililitros. Eso se hace en un matraz aforado, ¿no? Para asegurar que el volumen sea exactamente medido. ¿Ah? O sea, voy a ir explicando la consigna. Esa muestra de 5 gramos va a tener una mezcla alcalina, ¿no? Por eso la estamos considerando acá. Y esa mezcla alcalina la vamos a tener que titular con un ácido para poder identificar los componentes, que acá ustedes ya ven cuáles son, pero bueno, traten de pensarlo igual, porque si yo pongo la página en modo de presentación se traba, ¿vieron? Entonces tengo que mostrar todo a la vez. Y la vamos a titular con un ácido clorhídrico, ¿sí? Que ya está normalizado, que es un patrón secundario. Así que de ese matraz que preparamos, de muestra, no lo vamos a usar todo, sino que vamos a medir una alícuota de 50 mililitros con una pipeta de doble aforo, volumétrica, y la vamos a titular con ácido clorhídrico. ¿Ah? Dice acá que se gastan 6,5 mililitros de ese ácido hasta que cambia de color, que decolora la fenolftaleína, ¿sí? O sea, que este volumen que está acá, marcadito en la curva, es de 6,5 mililitros. Y luego se agrega eleantina y se consumen, para que cambie de color, 16,5 mililitros más. O sea que este más me está diciendo que estoy refiriéndome, cuando hablo de 16,5 mililitros, a este sector solo, ¿sí? No me estoy refiriendo al total de eleantina, ¿no? Estoy refiriéndome solo a esto, cuando digo 16,5 mililitros más. Eso significa que lo estoy haciendo en una sola alícuota. Entonces,
dos cosas se piden. Una es indicar cuál es el contenido de la muestra, es decir, resolver cualitativamente la muestra, ¿no? Y la otra es expresar ese contenido en partes por millón, o sea, me está pidiendo también que yo sepa cuánto hay de cada uno de los componentes. ¿Estamos? ¿Se entiende la consigna? ¿Hay algo de laboratorio que no se entiende hasta acá? Bueno, pasé en limpio esto acá abajo como para poner los datos. El volumen de ácido gastado frente a fenolftaleína es ese. El volumen gastado frente a eliantina. En total, si yo hiciera esto en un Erlenmeyer aparte, gastaría los 6,5 frente a eliantina más los 16,5, ¿no? O sea, gastaría todo esto. ¿Sí? O sea que en total gastaría 23 mililitros de ácido para titular todo frente a eleantina. Entonces, ¿por qué hice esa cuenta? Porque ayer yo les hablaba de cómo descubrir qué especies hay. Y cuando les hablaba, les ponía esta manera de descubrirlo, ¿no? Si nosotros multiplicamos por 2 el volumen de fenolftaleína gastado, nos daría acá 13 mililitros. ¿Sí? 2 veces ese volumen de fenolftaleína nos daría 13 mililitros. Y 13 mililitros es menor que 23. ¿Sí? Esta manera de descubrir cuáles son las especies nos permite saber que hay carbonatos y bicarbonatos. Pero en esa manera de descubrir las especies yo tengo que considerar el volumen total de eleantina. ¿Sí? Entonces, acá me permite traer eso que trajimos, que explicamos ayer. La otra manera es simplemente con la curva, que personalmente es la que uso, ¿no? A cada uno le resultará más fácil una u otra. La verdad que yo espontáneamente vengo a usar esta. Digo, bueno, si este tramo de la curva es más chico, es porque titulé solo carbonatos y entonces el tramo más grande es el que tuve que titular los 2 bicarbonatos, los que venían de la primer parte más los que originalmente había. Y ahí me doy cuenta yo, personalmente lo hago así, de que tengo esta mezcla, ¿no? Cada uno usa la manera que le guste más. Y mañana Jimena va a usar una u otra indistintamente para que ustedes también lo puedan hacer, ¿no? Es equivalente. Bueno, entonces, acá hay que plantear las reacciones de titulación siempre, chicos, ¿eh? O sea, eso va a ser una condición para resolver el problema. Está sonando el teléfono en mi casa y no hay nadie que lo atienda aparentemente. Perdón. ¿Se escucha? No. No hay problema. Llamarán de nuevo. Bueno, a ver. Entonces, acá están las 2 reacciones, ¿no? Que suceden ante los 2 indicadores. Acá lo que noto y les dejo por escrito es que estos bicarbonatos van a consumir más ácido, porque acá están considerados los que provienen de la muestra inicialmente y los que provienen de la reacción del primer punto de equivalencia, ¿no? Está anotado eso para que lo tengan presente, que hoy ya lo hemos dicho varias veces. Y entonces vamos a los números, ¿no? Fíjense que acá yo les puse el volumen de fenolftaleína. El volumen gastado frente a fenolftaleína es 6,5 mililitros. Si lo multiplico por la normalidad, me va a dar los miliequivalentes, acá está hecho el cálculo, que corresponden a la mitad de los miliequivalentes de carbonato, ¿sí? Que es lo que titulé frente a fenolftaleína. Ahora, si uso el volumen de ácido gastado frente a eleantina, que me da el problema, son 16,5 mililitros. Estoy
tomando solo la segunda etapa. La multiplico por la normalidad y me va a dar los miliequivalentes de ácido consumidos en la segunda etapa. Ahora, ¿qué consumo en la segunda etapa? ¿O qué valoro en la segunda etapa? Valoro la otra mitad de los miliequivalentes de carbonatos iniciales más los miliequivalentes de bicarbonato que originalmente había. ¿Sí? ¿Está? Esto es lo importante del problema, poder plantear esto, poder discernir qué tengo en la primera etapa y qué tengo en la segunda etapa como gasto de ácido. Profe, Sí, yo no entiendo bien por qué dice que la otra mitad de los miliequivalentes de carbonato. ujú. Bueno, bien. A ver, yo estoy pensando cómo explicarlo de otra manera. Y me voy a ir a usar esta reacción. Me voy a usar esta reacción. Estas dos reacciones voy a usar para explicar eso. Si nosotros trabajáramos con moles, nosotros diríamos, si yo tengo un mol acá, necesito un mol de ácido para llegar a titularlo hasta fenolftaleína. Pero después voy a necesitar otro mol acá para llegar a titularlo hasta heliantina. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Ahora, cuando hablamos de equivalentes, no, a ver, entonces voy a pasar en limpio lo de moles, de nuevo. Fíjate que un mol de carbonato, hablando en moles, requiere en realidad 2 moles de ácido. ¿Sí? Uno para llegar a ver el viraje de fenolftaleína y otro para terminar de titularlo frente a heliantina. Quédate con eso. Un mol de carbonato requiere 2 moles de ácido. ¿Sí? En total. Ahora, si a esto lo habláramos en equivalentes, el equivalente significa mol de carga, en realidad, ¿no? Un equivalente es un mol de carga. Entonces, si yo lo hablo en equivalentes, acá no tengo la reacción planteada en total, en ningún lado, pero yo tendría que decir que un equivalente de carbonato requiere un equivalente en total de ácido para llegar a esto. ¿Sí? Porque las cantidades de equivalentes son idénticas, siempre. ¿Sí? Voy a reemplazar la palabra equivalente por mol de carga. Fíjate, yo diría acá que un equivalente de carbonatos, que son 2 moles de carga, requiere un equivalente de ácido, que son 2 moles de carga, para llegar a ser titulado en su totalidad. ¿Sí? O sea que si nosotros habláramos de equivalentes, serían iguales, a diferencia de cuando hablamos con moles, que decimos, para un mol de carbonato necesito 2 moles de protones. Estoy buscando la reacción escrita, pero creo que no la tengo. A ver. Qué lástima. Bueno, tendría que tener esta reacción escrita, pero en su totalidad. O sea, a ver, la voy a tratar de escribir acá. Bueno, me va a quedar con todo sin subir, pero no importa. Lo voy a hacer a los fines de poder resolver esto de una manera práctica. Voy a ponerlo así. 2 de ácido clorhídrico. Y lo voy a dejar ahí escrito como ácido.
Eso que vos preguntás es una cosa muy importante. A ver, que lo podemos mirar ahí. Si yo acá hablo en moles, como está la reacción, diría un mol, que está acá, ¿no?, de carbonato reacciona con 2 moles de ácido, ¿sí? Pero acá abajo lo voy a escribir en equivalentes. En realidad, un mol de carbonato son 2 moles de cargas. Entonces son 2 equivalentes de carbonatos, ¿sí? ¿Y cuántos equivalentes tengo acá de ácido? En realidad tengo 2 moles de cargas, así que tengo también 2 equivalentes. ¿Se entiende? Sí, profe. En moles cambia el número, en equivalentes no cambia el número, ¿sí? Entonces, se necesita, para titular este mol, se necesita un equivalente de ácido para llegar a la primera titulación, que la vemos con fenolftaleína, y otro equivalente de ácido igual, ¿no?, en cantidad de ácido, para llegar a titularlo hasta ácido carbónico, ¿sí? O sea, para titular los carbonatos yo gasto 2 veces ácido. Voy a tener que ponerle, por equivalente de carbonato voy a tener que poner una cantidad de ácido hasta fenolftaleína y otra cantidad igual hasta eleantina, ¿sí? Entonces yo puedo decir que la mitad de los equivalentes de ácido los gasto frente a un indicador y la otra mitad la estoy gastando frente al otro indicador. ¿Se comprende? Sí, sí, profe, gracias. Bueno, eso es re importante, no es una cuestión menor. Por eso, bueno, de alguna manera lo tenía que explicar, lo dejo ahí, ¿no? Aunque sea, si lo entendieron. ¿Alguien más tiene esta duda? Bueno, entonces, vamos de nuevo al problema. Como estoy hablando acá de una especie sería polifuncional, ¿no es cierto?, que va a requerir 2 equivalentes de ácido por cada 2 equivalentes de carbonato, yo acá estoy titulando la mitad de los carbonatos, ¿no? La otra mitad la vamos a titular acá, frente a la eleantina, ¿sí? Entonces, tengan cuidado en esto. Cuando ustedes ponen acá el volumen del tramo de la segunda etapa, fíjense que yo no puse los 23 mililitros, puse 16,5, entonces acá sería solo la mitad de los carbonatos, ¿tá? Si yo acá hubiera puesto 23 mililitros, acá tendría que tener la totalidad de los carbonatos, los de la primera y los de la segunda etapa, ¿sí?, más los 1000 equivalentes de bicarbonato solo. Bueno, entonces, si eso se entiende, lo demás solo es terminar de resolver el problema pasándolo a la unidad que nos pide, que es en parte por millón, ¿no? ¿Cómo se hace? Así ya tienen algún adelanto mañana. Para tener cada uno de las especies, fíjense que acá ya sabemos cuáles son la mitad de los carbonatos. Entonces, este 2 lo multiplicamos acá y vamos a obtener que la totalidad de los carbonatos son 0,13 en 1000 equivalentes, ¿sí?, multiplicándolo por 2. Así que un 1000 equivalente de carbonatos lo vamos a expresar en miligramos. Se los dejo en este cuadrito hecho a eso, ¿sí? Es su masa molar, que es 12 más 16 por 3, 48, o sea, son 60 gramos por mol, ¿ah?
dividido 2, porque estamos pensando que un mol tiene 2 equivalentes, ¿sí? Y yo lo dividí por 2000, porque estoy hablando de miliequivalente acá, ¿sí? Entonces, la masa de un miliequivalente solo de carbonato pesa lo que me da esta cuenta, ¿no? Un solo miliequivalente pesa esto que es este cálculo, 60 dividido 2000, ¿no? Me da esto en gramos, lo paso a miligramos, porque así ya lo voy a poder expresar después en partes por millón. ¿Tá? Así que ahí sé que un miliequivalente de carbonato pesa 30 miligramos. Entonces, con reglas de 3, planteo cuánto pesan 0,13 miliequivalentes. ¿Sí? Y voy a obtener los miligramos de carbonato. Estos son los miligramos de carbonato que ocasionaron ese gasto de ácido. O sea que son los miligramos de carbonato que hay en la alícuota que tomamos en el Erlenmeyer, de 50 mililitros. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, el problema nos tiene que llevar a calcular cuánto hay en todo el matraz. Recuerden que esa alícuota de 50 la sacamos de un matraz de 200, ¿no? Bueno, hacemos una regla de 3 para ver cuánto hay en todo el matraz. Y llegamos a que tenemos 15,6 miligramos de carbonato en todo el matraz de 200 mililitros. ¿Sí? Pero ese matraz lo preparamos disolviendo la muestra, que eran 5 gramos, en el matraz y llevándolo a 200, ¿no? O sea que eso que hay en el matraz en realidad está en 5 gramos de muestra. Como nos pide que lo calculemos en partes por millón, lo tenemos que llevar a miligramos de muestra. Partes por millón es miligramos por kilo de muestra. Eso significa partes por millón. ¿Ah? Entonces, hacemos el cálculo final para saber cuántos miligramos de carbonato hay por kilo de muestra. Y llegamos a este resultado. ¿Ah? Entonces, fíjense que acá usamos, para saber cuánto carbonato hay, usamos solo, esto ya nos alcanzó, ¿no? Para saber cuántos carbonatos hay. Con ese primer dato, con esa primer titulación frente a fenolftaleína, ya nos alcanza para poder calcular la cantidad de carbonato. Ahora, vamos a tener que calcular ahora cuántos bicarbonatos hay, que es el otro componente de la mezcla que tenemos. ¿Sí? Entonces, habíamos obtenido, frente al viraje de heliantina, que la cantidad de miliequivalentes de ácido gastado era 0,165. Y eso era igual a lo que titulamos frente a heliantina, la otra mitad de los carbonatos y los miliequivalentes de bicarbonatos iniciales, que es lo que queremos hallar nosotros ahora. ¿Cómo? Este número lo conocemos, podemos restarlo, pasarlo restando y hallar la cantidad de miliequivalentes de bicarbonatos. Nos da 0,1 esa diferencia, ¿sí? O sea que ahora ya pudimos deducir cuánto bicarbonato hay en miliequivalentes. Tenemos que expresarlo en partes por millón, así que vamos a hacer exactamente lo mismo que hoy para pasarlo a partes por millón. Tenemos que calcular cuánto es un miliequivalente de bicarbonato, que son 61 miligramos, porque lo sacamos a partir de su masa molar dividido 1000.
tenemos un solo mol de cargas acá, ¿no? Por eso he dividido 1000. Después decimos, eso está en 50, hallemos cuánto hay en 200, que es todo el matraz. Ese resultado que está en el matraz, en realidad proviene de los 5 gramos de muestra. Y lo llevamos a 1000 para ver cuánto hay expresado en partes por millón. ¿Ah? Bueno, chicos, este problema por ahí, mírenlo de nuevo, si así lo entienden bien, se fijan bien todos los pasos, a ver si lo comprende, porque van a ser iguales los de mañana, ¿está? Bueno, ¿hay alguna duda que quieran preguntar? Marianela, no sé si querés mostrar, si tenés a manos la foto que vos decías hoy, ¿podés presentarla? Bueno, si lo querés mostrar, así, por ahí podemos ver. Bueno, fíjate. Ujú. O sea que tenés acá el primer punto, ¿no? Explícalo vos. Ahí que tenemos el primer punto, sería... ujú. Y después tenés acá los gastos frente a Eliantina, por lo que se ve, ¿no? Pero para mí son distintas muestras, porque fíjate que los volúmenes no son los mismos, ¿no? Bueno, por lo menos está bien. Después por ahí míralo y si lo entendés, por ahí en otra clase lo explicás. ¿Eh? Ahora que ya tenés dado el teórico. Bueno, chicos, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta, si no nos despedimos. ¿Está? Bueno, adiós. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos.